Yo no voy a compartir todas las razones por las cuales el Señor Jesucristo resucitó, pero sí voy a compartir fundamento en esta mañana importante que forma parte de nuestra fe. Lo primero, decir que en el libro de Lucas capítulo 24, la palabra dice lo siguiente. Evangelio de Lucas 24, a partir del verso 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos le parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pregunta: ¿cuál es la importancia que tiene para nosotros la resurrección de Jesús? Esa es la respuesta que hoy vamos a obtener. Es muy importante que tú sepas cuál es la importancia de que la palabra expresa que el Señor resucitó, que se presentó visiblemente a todas las personas que estaban a su alrededor. ¿Y qué significa eso para mí el día de hoy? Número uno, la resurrección de Jesús es una verdad central del Evangelio. Así que es muy importante. Un fundamento de nuestra fe precisamente es que el Señor resucitó. Dice la palabra en 1 Corintios 15:14, y si no resucitó, o dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Eso lo dice el apóstol Pablo. Así que muy importante, si Jesucristo no resucitó, apaguemos las luces y vayámonos cada uno a nuestros hogares. No estamos haciendo nada. Si Jesucristo no resucitó, estamos predicando una mentira. Si Jesucristo no resucitó, tú y yo no somos salvos. Si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco hemos alcanzado libertad. Por eso dice Pablo: si Cristo no resucitó, vana es entonces la predicación, vana es también nuestra fe. El Señor Jesucristo resucitó. Y a través de su resurrección nos enseña, nos da esperanza, nos muestra qué es lo que va a ocurrir en cada uno de nosotros después de una muerte física. Nos libera de las cadenas que nosotros traemos cuando hemos sido esclavos de un reino de tinieblas. El hecho de que Él venció la muerte también significa que tú y yo alcanzaremos el poder vencer la muerte. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Muchas personas, cuando llegan al lecho de muerte, están tristes, no saben qué hacer, no saben hacia dónde van, pero tú y yo sabemos por qué hemos sido formados, para qué estamos y qué es lo que ocurrirá después de que nuestro espíritu abandone este cuerpo mortal, porque la palabra de Dios dice que ausente en nuestro cuerpo estaremos presentes delante de la presencia de nuestro Rey, Señor Jesucristo. Así que es muy importante que yo entienda
que después de una vida en esta tierra, a cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo, esa persona también tendrá la oportunidad de resucitar en un cuerpo diferente, preparado para la eternidad, no como este cuerpo que se envejece, que se enferma, que llora, que sufre. No, el cuerpo que nosotros tengamos para la eternidad es un cuerpo glorificado, como fue el cuerpo glorificado que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él regresó de la muerte y pudo vencerla. ¿Estamos de acuerdo, amada iglesia? Pero así como tú y yo hemos podido comprobar un antes y después de Jesucristo, esa es la evidencia más fidedigna de que el Señor resucitó, porque tú y yo hemos tenido nueva vida cuando venimos a los pies de Jesucristo. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el Señor tenemos nueva vida. Levanten la mano los que tienen nueva vida en el Señor Jesucristo. Yo tengo nueva vida. Si ustedes supieran mi pasado, yo no quiero saber el de ninguno de ustedes, pero en el Señor tú y yo tenemos nueva vida. Eres una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Has venido de muerte espiritual a vida. Dios es un Dios de vivos. El Señor nos da vida eterna, nos muestra, nos abre los ojos de nuestro entendimiento. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una verdad fundamental del Evangelio. El que no sabe que el Señor Jesucristo resucitó debe enterarse el día de hoy. Y lo que significa eso para ti y también para mí. Número 2. Cristo fue entregado por mi pecado y fue resucitado para mi justificación. Muy importante. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? Por ti y por mí. Por eso lo crucificaron. Porque lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue una muerte sustitutiva. ¿Ok? Que a nadie se le olvide eso. La persona que tenía que estar ahí era Zulín. La persona que tenía que estar ahí era William. La persona que tenía que estar ahí era Armando. La persona que estaba ahí era Sara, Carlos, Agustín. Es una muerte sustitutiva. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. La Biblia se rige por principios que operan en el mundo espiritual y son principios que no se pueden alterar. La paga del pecado es la muerte. Así que la única forma de librarte del pecado a ti y a mí era a través de una muerte. Y esa era la muerte del Señor Jesucristo. El único que no cometió pecado, pagó por tu pecado y por mi pecado. Así que aunque la salvación a nosotros no nos costó nada, tenemos que comprender que no fue gratis, sino que costó hasta la última gota de la sangre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. A ti y a mí no nos costó nada, creímos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, pero el que murió en la cruz del Calvario haciendo un acto heroico, una muerte sustitutiva por cada uno de nosotros, fue el Señor Jesucristo. Así que como dice acá el principio, Cristo fue entregado por mi pecado y fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Alguien me puede decir? La justificación es... No todos a la vez, por favor, uno por uno. ¿Querías decir qué es la justificación? No. A ver, ¿alguien sabe lo que es la justificación? Robert. Me gusta lo que estás diciendo. ¿Alguien más? Que la justicia de Dios, ahora yo la puedo disfrutar. Si el Señor te perdonó, no permitas que nadie te señale.
Hay veces que las personas son señaladas o se señalan a sí mismas y aunque han sido perdonadas, no se pueden perdonar. El Señor, que es el único que te puede juzgar, ya te perdonó. Y muchas personas caminan sin apropiarse de la justificación que el Señor nos ha dado. Ojo, eso no es una licencia para pecar, ¿ok? El hecho de que el Señor te haya justificado, tú dices, bueno, me justificó este viernes, que me vuelva a justificar el próximo, porque yo voy a seguir llevando la vida que tengo. No has entendido nada. Si piensas así, no has entendido nada. Porque de la misma forma como Jesús aborrece el pecado, tú y yo debemos aborrecer el pecado. Debemos anhelar la santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así que la santidad, el apartarse para Dios, el representar a Dios en cada lugar que nosotros estemos como embajadores de su reino es fundamental, pero también es muy importante comprender que aunque tus pecados te mancharon, el Señor, como decía Diego, los limpió. Y ahora Él te ve blanco como la nieve, no por ti, sino por lo que el Señor hizo en ti. Es diferente decirlo, ¿verdad? Así que el Señor te dé una oportunidad de ese calibre es un gran honor, es un gran privilegio, porque todos los que estamos en este lugar no podemos señalar a nadie, porque mientras tú estás señalando a una persona, hay 3 o 4 dedos que te están señalando a ti. Mientras yo estoy mirando la paja del ojo que tiene otra persona, no me doy cuenta que en mi ojo hay una viga. Pero yo quiero señalar la paja del ojo de otra persona sin comprender que dentro de mi ojo hay una viga. Mucho tenemos con preocuparnos con cada día nosotros representar y presentarnos a nuestro Rey Señor mejor, como para estar señalando a otras personas. Pero esto es contigo. Es contigo que el Señor nos pueda decir en esta mañana, yo te perdoné. ¿Te has perdonado tú mismo? ¿Te has perdonado tú misma? Porque mientras el Señor está mirando hacia adelante contigo, nosotros estamos estancados en el presente con nuestra mirada hacia atrás. ¿Por qué? Porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Porque todavía seguimos señalándonos a nosotros mismos de cosas que el Señor ya enterró en el fondo del mar. Se le olvidó de lo que ocurrió. Tú le vas a decir, Señor, perdóname por esto que yo hice hace 2 años. El Señor llega y te dice, yo no me acuerdo de eso. Pero Señor, tú sabes, no me acuerdo. Pero Señor, recuerda, no, es que yo no me quiero acordar, yo ya te perdoné. Fue hace 2 años que te perdoné. ¿Tú te has perdonado? ¿Tú te has podido soltar de eso que te mantenía amarrado? ¿Tú has pedido perdón a la persona o has permitido que la otra persona se libere de eso que los ató y que hasta el día de hoy no te deja ser libre? Así que número 2, el Señor fue entregado por mi pecado y fue resucitado para mi justificación. Es decir, a partir del momento en el que el Señor volvió de la muerte, nadie te puede señalar. No te dejes señalar por nadie. Y ojo, el Señor te perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados, díganlo, futuros también. Y eso no significa que sea una licencia para pecar. Si tú en este momento estás llevando una doble vida, tienes una vida de pecado, mi recomendación es la siguiente: huye de esa manera de vivir. Huye. Porque no puedo tomar la justificación como una licencia para pecar. Por el contrario, cuando yo valoro lo que pasó en esa cruz, yo me hago parte de lo que ocurrió en esa cruz, de cada sufrimiento. Muchas películas acerca de Jesucristo se ven en esta semana, en todas las redes, en todas las plataformas. Hay contenido por todos lados, pero hay muchas personas que no han sido capaces, por ejemplo, de ver la película La Pasión de Cristo.
Porque cuando esa película se estrenó, habían personas que gracias al impacto de ver lo que el Señor sufría en la cruz del Calvario, ellas sufrieron tanto que murieron en las salas de cine cuando se estrenó esta película. Esas son noticias que son reales, porque cuando tú ves el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y no lo ves como un film, como una película, vamos al cine, vamos... No. Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Entonces valoras lo que ahí ocurrió. Valoras que el Señor Jesucristo derramó su sangre, que fue quebrado, que fue desfigurado, porque la palabra dice que no podían reconocer su rostro de todo lo que Él sufrió por ti y por mí. Entonces ya va, por algo lo hizo. No puedo ser el mismo. Si yo me identifico con lo que pasó en la cruz del Calvario, no puede ser el mismo. Yo no puedo ser el mismo. Si yo sé que Él lo hizo por mí, yo no puedo ser el mismo. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:18, hablando de Abraham, dice lo siguiente: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A ver, acordémonos de Abraham, un hombre de casi 100 años. El Señor le dice: vas a tener un hijo. Y aunque para cualquiera de nosotros pareciera locura, así pareciera locura también para él. Dice la palabra que él no se debilitó, sino que se fortaleció en la fe. ¿Cómo actúa la fortaleza en la fe? Hoy tú y yo estamos recibiendo información. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, ¿cómo yo me fortalezco en la fe? De acuerdo a lo que yo voy escuchando. Yo me identifico. Si a mí me dijeron que el Señor Jesucristo murió por mí, bueno, hay personas acá que van a valorar esa información y hay otras que no lo van a valorar. Hay personas que no lo valoraban, pero a partir de hoy lo van a valorar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y qué significa valorarlo? Bueno, significa que si yo sé que Él fue clavado en la cruz por mi pecado, y yo ya identifico algunas áreas, algunas costumbres, algún pecado que yo estoy cometiendo, pues obviamente debo dejar de hacerlo. Porque si yo no dejo de hacerlo, yo no me estoy identificando. Me estoy identificando de la boca para afuera, pero no me estoy identificando de la boca para adentro. Pero si yo me identifico de la boca para afuera y de la boca para adentro, es decir, cambio mi manera de vivir, entonces yo estoy valorando lo que ahí ocurrió y me estoy fortaleciendo en la fe. Otro domingo yo vengo a la iglesia y me hablan de otra cosa. Me hablan, por ejemplo, de la falta de perdón. Me hablan de la ira, de las contiendas. Me hablan de la forma como yo reacciono. Y yo sé que yo soy un volcán en erupción en mi casa. Así que me llega el momento de convertirme nuevamente en un volcán en erupción, pero yo ejerzo mi dominio propio. Tú te estás identificando, tú estás valorando y tú te estás fortaleciendo en la fe. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo. ¿Se entiende, amada iglesia? ¿Qué significa fortalecerse en la fe? Así como Abraham, a pesar de que tenía 100 años, le dieron una promesa y él dijo: bueno, yo la creo. Aunque no tengo la fuerza, aunque mi esposa ya está viejita y yo creo que tampoco pueda, yo lo creo. Y se fortaleció en la fe y recibió la promesa. ¿Estamos de acuerdo con esto? De esa manera nos fortalecemos en la fe. Y él dice la palabra que él se fortaleció en su fe. Y después dice: por lo cual también su fe le fue contada por
justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, es decir, a ti y a mí, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, ¿por qué colgaron al Señor Jesucristo? Por nuestro pecado. ¿Para qué colgaron al Señor Jesucristo? Para que tú y yo hoy en día seamos declarados justos y que nadie te pueda señalar. Que nadie te pueda señalar. Que nadie te minimice, que nadie te señale, que nadie te recuerde tu pasado. No, ya va, un momento. Yo no recibo eso, a mí el Señor me perdonó. No recibo eso. ¿Por qué? Porque el único que me puede juzgar, a mí ya me perdonó. Y eso te cambia. Eso te cambia. Tú ves la vida con otra perspectiva. Tú sales de tu casa a comerte el mundo. Tú te sientes limpio. Tú te sientes perdonado. Tú te sientes capaz. Tú te sientes facultado para cumplir tu propósito. Porque el único que te puede señalar, no te señala, sino que pagó por tu pecado y también por mi pecado. Número 3. Él resucitó y venció la muerte para que nosotros también resucitemos y venzamos la muerte. Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Levante la mano a los que están en Cristo Jesús. A ver, levanten la mano. Para ti, para mí, no hay ninguna condenación. Después dice, esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice la palabra, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay mucho contenido acá. Si el Señor regresó de la muerte, tú y yo vamos a regresar de la muerte. Si el Espíritu de Dios mora en ti. Por eso lo dice Pablo. Porque si no mora en ti, entonces eso significa que tú te estás ocupando de las cosas de la carne. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti, tú y yo nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu. Y si tú y yo nos estamos ocupando de las cosas del Espíritu, tú y yo vamos a regresar de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Amén o ay, ay, ay. La resurrección del Señor Jesucristo es real. Él resucitó. La iglesia comenzó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cuando el Señor regresó
se presentó, dice la palabra, en el primer tratado, oh Teófilo, Hechos 1:1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, es decir, resucitó y se presentó vivo, dice la palabra, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor se le apareció a María Magdalena, el Señor se le apareció a las demás mujeres, el Señor se le apareció a los 11 discípulos, el Señor se le apareció a Pedro, el Señor se le apareció a Jacobo, el Señor se le apareció a Tomás. Él no creía, el Señor le dice, a ver, no crees, ¿verdad? Toca aquí. Y aquí había un hueco en su mano, decía, toca. Tú que no crees, toca. Probablemente hoy esta mañana tú no lo crees, el Señor te dice, ok, no lo crees, toca. Porque yo quiero que lo creas. Porque yo volví de la muerte. Y ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo, familia? Terminamos compartiendo un par de versículos, pueden pasar. Daniel 12:2 dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, es decir, resucitados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Asegúrate de tener a Cristo en tu corazón. No te vayas sin tener a Cristo en tu corazón el día de hoy. Porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y reconoceremos que Jesucristo es el Señor de todos los señores, el Rey de todos los reyes, para alabanza y gloria de su nombre. Hay una eternidad con Dios, pero también hay una eternidad sin Dios, según lo que dice Daniel 12:2. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La Biblia habla de la persona que murió como una persona que está durmiendo. Entonces dice, no quiero que ignores acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Han visto una persona que no sabe hacia dónde va y que está en su lecho de muerte? Esa persona está triste. ¿Sabes por qué? Porque no sabe hacia dónde va. Pero si eso es cierto, hay personas de testimonio que antes de morir dicen, yo estoy en completa paz, porque voy a conocer cara a cara a uno que ya conozco corazón a corazón, al Señor Jesucristo. Pablo decía, he peleado la buena batalla y yo estoy listo para encontrarme con mi Padre Celestial. Estaba tranquilo. Y le iban a cortar la cabeza y estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque conoció corazón a corazón al Señor Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Saben qué me da esto a mí? Me da paz. En medio de la tormenta, en medio de la locura que nosotros vivimos a nuestro alrededor, que cada día el ambiente se pone más denso, más difícil. Pero tú y yo tenemos un lugar asegurado. Tú y yo vivimos para el Señor, nos ocupamos de las cosas del Espíritu. El Señor tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. Algunos la pasan más dura que otros, pero tranquilos. El Señor tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. El Señor está vivo, Él regresó de la muerte. Y al regresar de la muerte, a ti y a mí nos asegura salvación y vida eterna. Que nadie te señale, porque el Señor murió por ti y Él resucitó para que tú y yo seamos justificados. Él no te señala, Él te dice: ven, siéntate a la mesa, vamos a comer, vamos a conversar, pongámonos a cuenta, pero sal hacia adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Tú resucitaste, Señor. ¡Qué poder! ¡Qué hermoso! Que el Señor te afirma no señalándote. Que pudiéramos aprender esto de una vez por todas. Llega una persona y tú dices: ah, no, pero esta persona está haciendo esto con esto. No le digas nada. Porque a ti el Señor no te dijo nada. Ámalo. Porque a ti el Señor te amó. Y tu corazón respondió al amor que Jesús te dio. Y en el camino vamos arreglando algunas cosas, pero qué triste cuando tú conoces a una persona y lo primero que hace es señalar lo que está mal. El Señor no hizo eso contigo ni conmigo. No lo hace. Por el contrario, te ama con amor eterno. Con cuerdas de amor Él te atrae. Y cuando el Señor te atrae, te enseña. Saca lo precioso de lo vil. El Señor hace resplandecer su rostro en cada uno de nosotros. Comienza una buena obra y la termina en el nombre de Jesús hasta la estatura de un varón perfecto. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por tu fidelidad, por tu amor, por tu poder, Señor, por la llenura de tu Santo Espíritu, por atraernos, Señor, y por amarnos. Porque tu tumba está vacía, Señor. Gracias. Nadie puede decir eso. No se puede decir eso de Buda, no se puede decir eso de Mahoma, se puede decir eso solamente del Señor Jesucristo. La tumba está vacía. Y si esto es mentira, vana es la predicación, vana es nuestra fe. Pero por el contrario, como esto es una realidad, Señor, tu iglesia seguirá avanzando, seguirá creciendo, se seguirá estableciendo, y esta verdad seguirá siendo predicada, porque es una verdad que libera el corazón que está cautivo. Es una verdad que saca de la cárcel, Señor, a las personas que hasta el día de hoy están en medio de cárceles. Cárceles que no se pueden ver, pero que están adentro de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder para pudrir todo yugo a causa de la unción. Las cadenas se rompen y el Señor nos entrega libertad, salvación y vida eterna. Todo el honor y toda la gloria sean para ti en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.